Muy buenas tardes, nos encontramos en un día muy especial celebrando el Día Internacional de la Lengua Española. Y como homenaje a ese vehículo maravilloso de comunicación que nosotros tenemos, vamos a compartir un excelente día con una de las escritoras más afamadas de Puerto Rico, de cuentos infantiles, de textos, una líder educativa que nos va a hablar de sus vivencias y de su desarrollo como escritora y también como líder educativa. Vamos a compartir el día de hoy con la señora y profesora universitaria Flavia Lugo Marichal. Bienvenida. Muchas gracias. Bien hallada. Nos gustaría compartir con usted las vivencias de desarrollo como escritora, como líder educativa, porque nosotros tenemos un programa de gerencia y liderazgo educativo. Eso es una de las razones por las cuales vemos en usted una figura a quien emular. Y nos gustaría comenzar hablando de sus vivencias de la infancia, de su familia. ¿Cómo fue sus vivencias en la infancia? Pero si tú me permites, has nombrado la fiesta de la lengua y Ajá. me parece que eso es un tema tan importante en este país sobre todo. Don Rubén del Rosario, que es uno de los lingüistas más importantes y primeros que hubo en Puerto Rico, decía que la fiesta de la lengua era una isla de fe. Él la llamaba isla de fe porque decía que nosotros, después de tantos años en que han tratado de quitarnos el español, todavía seguimos viviendo español. Y aquí lo que se celebra, ¿verdad?, es realmente la muerte de Cervantes, que se conmemora. Pero nosotros los puertorriqueños tenemos varias razones por las cuales conmemorarla. Y además es importantísimo que los estudiantes aprendan bien su español, porque así pueden aprender muchas lenguas y muchas cosas más. Y para mí es muy importante la celebración de la fiesta de la lengua, viéndola sobre todo desde ese aspecto que la veía don Rubén como isla de fe. Y sobre todo que usted ha sido una fiel defensora de la lengua española. Evidencia de eso está en la muestra de sus escritos y también de su profesión, de su desarrollo con sus estudiantes. ¿Cómo fueron esas vivencias de niñas de Flavia Lugo? Pues en mis vivencias de niña tengo siempre presentes los libros. Nosotras, mi hermana y yo, éramos solamente dos hermanas y teníamos muchos libros, cuentos de Calleja. No sé si ustedes quizás no los conozcan. Eran unos libritos pequeñitos como de 2 pulgadas por 3 o algo así, pero eran ilustrados y traían cuentos de los hermanos Grimm, de todos los grandes escritores de cuentos del mundo. Y nosotras desde pequeñas estuvimos en contacto con esos cuentos. Además, mi papá era un cuentero. Nos hacía cuentos que duraban semanas y él se iba inventando las aventuras porque él leía mucho. Se inventaba una aventura tras otra. Y teníamos en la casa también una lavandera que le decía Ñapetra, ese era el nombre, Ñapetra. Ñapetra era una cuentera también y nos hacía cuentos. Nosotras vivíamos frente a una montañita en el barrio Magas de Guayanilla y en esa montaña todas las noches había una lucecita que caminaba. Y nosotros eso nos llamaba la atención, ver esa luz caminando. Y ella nos decía, ese es el judío errante que Cristo lo condenó a vivir errante por lo que le hizo. Y nosotros nos creíamos eso como si fuera palabra de fe. Esa mujer también nos llenó la mente de fantasía y de cuentos, de cosas hermosas, pero mi papá sobre todo. Y sobre todo el hecho de que estuvimos en contacto con libros desde pequeña. Muy bien, así es que nacen siempre las vivencias de los escritores para ser el intérprete de la realidad. ¿Cómo fue esa vida de niña desarrollándose con los cuentos, con la escuela? Porque luego entramos a la escuela y empezamos a descubrir la literatura y empezamos a descubrir que hay un sistema más estructurado, que ya no solamente está en la tradición oral, sino que ahora también podemos leerlo. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, la mía de primer grado no fue muy buena que digamos. Yo era una nena muy mimada y hasta ni sabía hablar bien, decía en lugar de plato decía pato y así. Y la maestra de primer grado, cuando se terminó el año, llamó a mi mamá y le dijo, Marina, había sido la maestra de mi mamá de primer grado también, Marina, la nena no es torpe, pero ella es tan inmadura que yo no la pasaría de grado. Y mi mamá, que era una mujer muy decidida, le dijo, Julia, cuélguela. Entonces yo me colgué en primer grado y a todo el mundo yo le decía, pasé a primero A. Y la gente se reía, las muchachas grandes se reían de mí porque, Flavín, ¿a qué grado tú pasaste? Pasé a primero A. Y yo muy oronda, ¿verdad? Pero esa fue mi experiencia de primer grado. Pero era una maestra extraordinaria. Y yo creo que esa maestra empezó mi formación de que me gustara la literatura. Pero sobre todo en octavo grado tuve una maestra que ahí decidí yo
de algún modo yo iba a vincularme con la literatura durante toda mi vida. Qué maravilla, ¿verdad? La escuela siempre influye mucho en nuestro desarrollo. Yo tuve unas experiencias bastante parecidas porque yo cuando era niño era un lector bien lento, sumamente lento porque mi primera inteligencia es la lógica matemática, pero de hecho era zurdo y mi mamá me cambió la mano por aquello de que antes los zurdos no iban a entrar a los cielos y ella pensaba que cambiando la mano iba a ser un milagro, que no pudo, ¿verdad? Pero bueno, esa era su creencia y entonces yo preocupado por leer más rápido porque mis compañeros terminaban en un tiempo prudente y hablaban entre ellos y a mí me gustaba socializar y hablar, pero yo no tenía esos minutos entre clase y clase por lo lento que era. Todos los veranos yo trabajaba escribiendo y leyendo para acelerar mi lectura y mi escritura y así nació mi interés por la literatura y tenemos una vivencia parecida porque, Claro. por lo que usted acaba de contar. ¿Cómo usted luego que se desarrolla en la escuela decide tomar la carrera universitaria que tomó? Bueno, pues fue no muy bien decidida por mí. Yo quería sí estudiar literatura, pero me gané una beca para estudiar en el Sagrado Corazón, en lo que era entonces el College del Sagrado Corazón, y naturalmente ahí había solamente dos bachilleratos, bachillerato en ciencias y bachillerato en arte. Yo naturalmente no iba a estudiar ciencias, y me di por el bachillerato en artes, y naturalmente pues allí cogí idiomas, francés, latín, muchísimo, y salí muy bien preparada del Colegio del Sagrado Corazón, de lo que era el College del Sagrado Corazón. También allí tuve mi primera experiencia teatral. Allí todavía existe, ¿verdad? El Club Dramático. Y trabajé en mi primer año, ya trabajé en una obra, pero de hombre trabajé porque en aquella época no había hombres, no podían entrar los hombres al Sagrado Corazón. Y como yo era alta, pues yo siempre era hombre en cualquier obra que hicieran. Hasta tercer año estuve haciendo de hombre. Pero en cuarto año la madre Guevara, que me quería mucho y yo era una alumna bastante buena, me dijo, yo quiero que usted antes de irse de aquí haga una obra de mujer. Y buscó nada menos que una obra sobre Juana la Loca, Locura de Amor. Es una obra romántica en 5 actos y la Reina Loca está en los 5 actos. Y yo me destaqué mucho, hice muy buen papel. Y ahí yo realmente, el teatro me fascinaba, de verdad, el teatro me fascinaba. Luego fue a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Entre otras de sus vivencias laborales y siempre estuvo relacionada con la literatura, con la enseñanza, con el arte. ¿Qué usted le recomendaría a nuestros jóvenes universitarios cuando van a seleccionar una carrera a la luz de las vivencias que usted tuvo en esa época? Que nunca seleccionen una carrera por lo que puedan ganar en el futuro, sino que la seleccionen por lo que puedan hacer por otras personas y lo que puedan hacer por uno mismo. Cuando uno está contento en algo que hace, siempre es feliz y hace felices a los demás. O sea, yo siempre pensé, a mis hijos ninguno estudió una carrera que los hiciera ricos, ni mucho menos. Todos estudiaron lo que ellos han querido estudiar, en la que son felices y que pueden dar mucho a los demás. Qué fantástico testimonio de vida, ¿verdad? ¿Cómo a Flavia Lugo le ayudó ese dominio de la lengua española en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional y en su desarrollo académico? Bueno, yo creo que el que conoce su lengua bien, el vernáculo, siempre se va a encontrar mejor que otros que no la conocen bien, porque naturalmente pues ahí también tuve la oportunidad de coger otras lenguas, y si tú conoces bien tu lengua, tú también puedes aprender otras lenguas mejor que los que no conocen su lengua vernácula bien. Y naturalmente pues mis estudios eran todos de literatura, que yo tenía que ver todo el tiempo, tenía que ver con la lengua, ¿verdad? Saber expresarme bien, saber escribir bien, porque teníamos que hacer trabajos escritos, ¿verdad? Para mí fue yo amo mi lengua, de verdad, yo la amo. Yo la encuentro maravillosa. A veces tú coges un poema y tú encuentras las palabras, las ovas, como dice Pablo Neruda, las emperejilo, me las como, ese hermoso ensayo que tiene Pablo Neruda sobre la palabra. Pues la lengua para mí es eso, es una cosa hermosa. Cada palabra tiene un sentido según tú se lo des, según la entonación. O sea que para mí siempre ha sido muy importante mi lengua. Me siento muy orgullosa de hablar español. Nos gustaría ahora que nos hablara un poco sobre su experiencia como líder educativa en la Universidad de Puerto Rico, donde laboró por 40 años. Pues además de mis clases, yo participé en muchísimas actividades, en comités y todo, pero además eh, don Ismael Rodríguez Bou decidió que hubiera en la universidad un boletín informativo para informar de todas las actividades que había y me nombraron a mí a dirigirlo. Entonces me quedé
con parte de clases y parte del tiempo dirigía el periódico que tuvo bastante éxito. Luego nos dimos cuenta de que en la universidad había un equipo de televisión que nadie había usado. Y Luis Molina, que estaba allí entonces, nos habíamos conocido en WIPR, me dijo, Flavia, ¿por qué no hacemos un programa de la universidad? Y yo, pues vamos a hacerlo. Entonces inmediatamente, pues yo cogí el programa, yo lo escribía, yo lo producía y Luis lo grababa y salió un programa muy bueno, Síntesis Universitaria, que fue al aire por 2 o 3 años. E iba en un tiempo muy bueno, a las 7:15 de la tarde, 2 veces a la semana, donde informábamos de todas las actividades de la universidad, de todo lo que estaba pasando. Pero además los comités le permiten a uno también hacer mucha labor en la universidad. Yo pertenecía al comité de foros y programas y tuve ahí que atender muchos escritores que venían de afuera, Vargas Llosa, Isabel Allende, a muchos escritores que venían, me tocaba a veces llevarlos de paseo. ¿Cómo fue esa experiencia con los escritores? Maravillosa para mí conocer, por ejemplo, a Borges y poder hablar con Borges, o poder hablar con Vargas Llosa, o poder hablar con Isabel Allende, o con Manuel Puig, o con todos esos, todos, con José Luis González, algunos de aquí, otros de afuera. Pero fue una experiencia maravillosa, me daba la oportunidad de conocer gente de los que yo había leído, pero que no conocía nada, ¿verdad? Y bueno, en los comités uno se relaciona también con los estudiantes. Cada vez que había algo con estudiantes, casi siempre me nombraban a mí en esos comités que tenían que ver con estudiantes, porque los estudiantes me querían mucho, ¿verdad? ¿Cómo era su relación con los estudiantes? Fenomenal todavía. Hace 20 años que me fui y todavía me llaman algunos de ellos. El otro día estaba yo haciendo un programa de radio y me llamó un estudiante que fue estudiante mío como en el 42 o 40, hace 42 o 43 años. O sea, mi relación fue muy buena. Yo fui madrina de boda, yo fui madrina de hijos. Uno me dijo, doña Flavia, mi hija se llama Flavia por usted. Me pasaron cosas bien bonitas, sí, realmente todavía los que fueron estudiantes míos son mis amigos. Qué fantástico. Hay un punto bien importante de su vida, muy interesante, muy lindo, porque nosotros tenemos que empezar a vivir los valores y a rescatar esos viejos valores familiares, de unión familiar, del matrimonio sobre todo, y sabemos que usted tiene una excelente historia de amor que quisiera compartir con nuestros estudiantes. Madre mía, esa historia ha recorrido. Bueno, pues yo cuando fui a la universidad estaba comprometida para casarme. 5 años de noviazgo con un muchacho buenísimo, su familia, yo las quería, ellos me querían mucho, yo los quería mucho. Y entonces vi un profesor nuevo que acababa de llegar, Carlos Marichal. Yo estaba en ese momento, yo era muy política y estaba hablando frente al teatro sobre la ley 600, en contra de la ley 600. Y él se paró hacia mirarme. Y cuando los estudiantes se fueron, me dijo, niña, ¿qué sabe usted de política? Y entonces me lo dijo en un tono un poquito irónico, ¿verdad? Y yo que sabía que él había acabado de llegar, le dije, muy poco, pero de política de mi país sé más que usted que llegó hace unos días. Entonces después me decía, tenías el coraje de las heroínas griegas, me decía él. Entonces, poco después, me matriculo yo en una clase con él y cuando él me vio llegar sabía que yo había sido actriz, me dijo, niña, ¿qué usted hace aquí? Porque era una clase de técnica teatral, no de actuación. A mí me dijeron que usted era actriz, ¿por qué usted está aquí en esta clase? Porque no puedo coger la de actuación porque coinciden con mis clases de maestría. Entonces me peleaba mucho, me regañaba en la clase y me di de baja. Yo me fui, él se fue a Estados Unidos a enseñar, volvió y cuando volvió ya yo era trabajaba en WIPR como libretista y actriz. Y un día subí a la guagua para ir a almorzar a Río Piedras, en la próxima parada subió él, se sentó a mi lado, que era el único asiento vacío, y me dijo, ¿todavía tiene novio? Yo dije, ¿todavía? Y me dijo, después me decía, ese día yo decidí que me iba a casar contigo. Y nos casamos a los 7 años, a los 7 meses. ¿Este asiento estaba vacío por casualidad? Por casualidad. Dios me lo puso ahí. Dios lo puso, lo sentó al lado mío y me casé con él, que era el hombre más maravilloso del mundo. ¿Y cómo fue esa vivencia de matrimonio durante 18 años? Una vivencia, fuimos amigos, fuimos compañeros, él me consultaba todo, yo le consultaba todo, a él le encantaba todo lo que yo hacía, a mí me encantaba todo lo que él hacía. Tuvimos 6 hijos maravillosos, él fue un padre maravilloso, pero tenía todo lo que una mujer puede desear en un esposo, todo.
Usted habla de él con mucha admiración. Diría que la admiración es algo bien importante en una relación. Yo creo que sí, cuando tú amas a una persona, tú también tienes que tener cierta admiración por ella, ¿verdad? El amor también destaca otras cosas que tiene la persona, ¿verdad? Que es importante para uno. Qué bien. Pero la mía fue una relación muy hermosa. Yo quiero ser pan si tienes hambre, ser calor. Si acaso tienes frío, yo quiero ser luz. Si tienes miedo de las sombras que oscurecen los caminos, yo quiero ser agua en la sequía que azota tu triste sentimiento. Será tiempo el barco salvavidas que socorre el naufragio de tu pecho. Si eres nido, ser el ave que regresa a descansar después del vuelo. Si eres papel, ser letra que en ti escribe. Si eres poema, estar en cada verso. Quiero ser la razón de que camines por el camino que lleva a la alborada. Yo quiero ser el dueño de tu pecho. Yo quiero serlo todo y no soy nada. Quiero, si eres nido, ser el ave que regresa a descansar después del vuelo. Si eres papel, ser letra que en ti escribe. Si eres poema, estaré en cada verso. Quiero ser la razón de que camines por el camino que lleva a la alborada. Yo quiero ser el dueño de tu lecho. Yo quiero serlo todo y no soy nada, nada. Doña Flavia, háblenos un poquito más de la figura de su esposo. Bueno, cuando mi esposo llegó aquí, ya era un escenógrafo muy conocido en México. Había trabajado allá en el Centro de Bellas Artes de México
y había muchos, yo encontré muchos recortes. Yo fui a México, después del muerto de él, fui a México a investigar y encontré muchos recortes de periódicos donde hablaban de él como el mago de la escenografía, hizo obras como Sueño de una noche de verano. O sea que por eso fue que don Sebastián González García, que también era un español del exilio, ¿verdad? Lo invitó a él a venir aquí porque conocía la labor que él había desempeñado y lo invitó como profesor visitante al teatro. O sea, era una persona que además era un dibujante extraordinario. Mi hija Flavia hizo hace unos años una exposición sobre él en la que tomaba todos los aspectos. Él era un grabador y el ilustrador de libros. Hacía de todo un poco y todo lo hacía bien, ¿verdad? Así que cuando él vino aquí ya había ilustrado muchos libros en México y aquí él trabajó en el departamento de instrucción y empezó a ilustrar libros para las escuelas. Así que su labor era ya muy reconocida, era un hombre muy reconocido a pesar de que tenía 26 años nada más, pero era un joven, además era guapísimo. Eso primero que todo, ¿verdad? Bueno, yo cuando lo vi enseguida me Cuentan llamó. también que usted era guapísima por allí. Bueno, eso decía, Ya pero, veremos las fotos, que son Bueno. testimonio. pero sobre todo eso, además, yo era bien católica, soy católica, pero entonces era con gringolas, ahora no tengo gringolas. Y él no, venía de España republicana, que había vivido toda la cosa de la guerra y como la iglesia se puso del lado del franquismo, él no era católico, pero me dijo, cuando nos íbamos a casar, me dijo, todo se hará como tú digas, se educarán nuestros hijos como tú digas. Pero poco a poco, él viendo mi fe y mi manera de ser, que yo no era ninguna, ¿verdad?, fanática ni mucho menos, un día mi sobrino hizo su primera comunión y al final él se levantó también a comulgar. Se había estado Wow. preparando para darme a mí la Qué sorpresa. sorpresa tan grande. Él tenía unos detalles, unas cosas que yo creo que nadie los tiene en el mundo, de verdad, porque eso mismo, cuando yo lo vi a él levantarse a comulgar, yo me quedé, ¿verdad? Porque yo no lo sabía. Él había estado con un padre dominico bien amigo de nosotros, un dominico holandés, padre Cirilo, preparándose para darme a mí la sorpresa. Ahí Y vemos entonces, el detalle que tenía él en todo momento, la preocupación por mostrarle ese amor tan grande que sentía con diferentes gestos, con diferentes actos, como las flores en todo momento, cuando se conocieron, de manera que esas cosas son muy bonitas y no, y necesitamos. luego, pues verán algunas cartas que él me escribía, unas cartas muy hermosas, el día de Navidad, el día de Reyes, el día de las Madres. Cada vez que yo tenía un hijo, él me escribía una carta, unas cartas ilustradas pues, en formatos diferentes, algunas cosidas como libros y encuadernadas. Y entonces en una de esas cartas, cuando ya estaba enfermo, me escribe y me dice, si yo no hubiera encontrado a Dios a través de ti, yo creo que no habría podido soportar esta enfermedad, una enfermedad muy dolorosa. Y me pone eso en la carta, si no hubiera sido que yo encontré a Dios a través de ti. O sea, entre nosotros había una unión que era que nos unían muchas cosas, muchas cosas. Era, como tú decías, que nos admirábamos mucho los dos. Él me admiraba mucho a mí, yo lo admiraba mucho a él. Él quería que yo trabajara en teatro. Una vez llegó aquí uno de una compañía española y don Emilio Belaval, que me había dirigido en teatro, le dijo, quien puede hacer esa obra contigo es Flavia Lugo. Y fue a mi casa y yo había salido con una amiga y se lo dijo a mi marido, está bien, seguro que sí que ella puede trabajar. Y llegué a ir a un ensayo. Cuando llegué, cuando encontré a él durmiendo, había dormido ya 3 nenes porque ya todos los dormía él los dormía todos en sillón. Y yo que había trabajado el día entero y yo dije, no, yo no trabajo en la obra. O sea que la decisión fue mía. Yo decidí no trabajar en teatro porque me daba cuenta que para cuidar 6 hijos yo tenía que estar en mi casa y ayudarlo a él. Qué maravilla. Así que había entre nosotros una compenetración tan y tan y tan grande, era tan y tan grande que cuando él se murió a mí como se me desprendió la mitad de mi alma, pero luego le he podido, porque fui tan feliz que me dura todavía la alegría de la felicidad que El tuve. recuerdo nos llena de alegría, de esa vivencia que tuvimos y todavía quedan muchas cosas de Sí, esa sí. historia bonita que se vivió. Sabemos que Flavia Lugo ha sido una luchadora por los derechos humanos y no es la excepción en la Universidad de Puerto Rico cuando hemos experimentado diferentes conflictos. Háblenos un poquito de esa faceta de Flavia Lugo. De guerrillera. Ajá. Durante la huelga del 81, pues yo como profesora, pues yo siempre he apoyado al estudiante, ¿verdad? Pero en ese momento mi hijo era el que estaba bien metido en la huelga. Y cuando se declaró la huelga, él me dijo, fue en el teatro
él se había quedado dormido porque estaba muy cansado y de momento él se despierta a la voz de huelga y él me decía, mami, yo realmente no creo en la huelga. Y yo dije, pues nene, salte, no, yo no me puedo salir porque yo tengo amigos que son pobres y no pueden pagar matrícula. Y él se quedó en la huelga. Y entonces, por ser hijo mío, querían dar como una lección a todos los demás y fue uno de los primeros que arrestaron. Entonces yo me dediqué a luchar por todos los estudiantes. Yo fié a todos los estudiantes que cayeron en la huelga, a Roberto Alejandro, a todos. Yo tengo todavía lo que me dieron en la corte cuando se pagaron la fianza, porque yo me dediqué a defender a los estudiantes y naturalmente para eso tuve que hacerle frente a la guardia de choque muchas veces y no me arrepiento. Es una de las cosas que yo quiero que mis hijos vean ese retrato, lo hereden, el que yo estoy haciéndole frente a la guardia de choque. Por ellos. Por ellos, claro. Y por los estudiantes. Eso es un líder educativo. ¿Y cómo concibe usted ese cambio en la educación de la época de los años 80 versus la educación de la actualidad? ¿Cómo usted lo percibe? Bueno, yo realmente como hace ya 20 años que me retiré, estoy un poquito alejada de verdad el procedimiento, los procesos que han ocurrido, pero sí noto que hay unos cambios muy grandes en los estudiantes. Yo no sé realmente, hasta en la manera como hablan, todo es diferente de lo que yo viví en esos primeros años en que yo enseñé y el tiempo que estuve en la universidad. Yo no sé, sinceramente, nunca he estudiado ese fenómeno de por qué razón han cambiado tanto, pero veo que son los programas de televisión, que son los mismos, todos esos aparatitos que andan ellos siempre viendo, los que no hablan, se acostumbran a no hablar, son casi mudos, es todo el tiempo. Yo creo que todo eso contribuye a que el estudiante ahora mismo casi no hable, casi no saben hablar. A veces lo que hablan para mí, yo es como jeroglífico, oigo hablando y digo, ¿qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? No los entiendo. Bueno, pero yo creo que tenemos que volver otra vez a recuperar la lengua, a recuperar todas las cosas hermosas que nosotros hemos tenido y que tenemos, que están todavía ahí. Y que el aprendizaje ocurre a través de ese maravilloso vehículo que es la lengua. Claro. Porque nosotros lloramos en lengua vernácula o en lengua extranjera si la dominamos, rezamos en lengua vernácula o extranjera, nos enamoramos en lengua vernácula o extranjera. Es un vehículo fantástico de comunicación para estrechar los lazos y fortalecer las relaciones. ¿Qué debe hacer un líder educativo de la actualidad para llevar esa batalla de transformación que tiene que ocurrir en las escuelas y en la universidad? Usted que trabajó tantos años en la Universidad de Puerto Rico, ¿cuál es el rol de ese líder? Bueno, yo creo que entre el maestro y el estudiante debe haber una comprensión y a veces hay maestros, hay muchísimos buenísimos en la universidad, pero hay maestros que llegan a dar una clase, punto, de una clase y nos fuimos y se acabó y no saben nunca ni cómo se llama un muchacho, nada. Entonces yo creo que debe haber una comunicación mayor entre los profesores y los estudiantes. Yo creo que los estudiantes aprecian eso y puede lograr cambios en la vida de esos muchachos. Yo me interesaba por todo lo que le pasaba a mis muchachos. Ellos venían y me contaban, muchachas que el marido la había dejado, la otra, y me lo contaban todo. Y yo creo yo creo que ayudé en muchos casos, pero hay alguna cosa impersonal en muchos profesores, que tú como que no los llegas a conocer nunca, es simplemente un libro y nada más. Pero hay muchos profesores, y yo todavía los conozco, que son gente que tienen verdaderamente una comprensión y una comunicación con sus estudiantes. Yo creo que hace falta más comunicación. Y además hay un fenómeno, y es que los estudiantes casi todos trabajan ahora. Entonces van a la clase para coger esa clase y graduarse de allí y salir lo más pronto posible. Y entonces yo creo que todo eso afecta, ¿verdad? En la época en que yo empecé no había eso de que el estudiante trabajaba y tenía que irse volando. No. Había otro tipo de cosas, había más el estudiante que vivía en la universidad, que vivían cerca, en Río Piedras, pero ahora yo creo que todo eso ha cambiado. O sea que es que la vida, el medio de vida ha cambiado tanto, que eso nos afecta a todos y afecta también a los estudiantes. Casi todos los estudiantes tienen un trabajo. Entonces van a la clase para coger eso que les van a enseñar allí y ya se acabó.
Entonces el maestro no tiene la culpa a veces Claro, porque no tiene ni tiempo para hablar no con hay el ellos. tiempo para esas vivencias que también traían gratos recuerdos en la vida de esos estudiantes y aprendizajes complementarios a lo que Sí. ocurre en la sala de Yo clase. invitaba a mis estudiantes a ir a comer a mi casa por lo menos una vez el semestre y todavía algunos me acuerdo de la paella que nos hizo. O sea, y eran grupos grandes y mi casa no es grande, pero yo los invitaba y teníamos amistad. No solamente eran mis alumnos, eran mis amigos y algunos siguen siendo mis amigos. ¿Cómo quiere ser recordada Flavia Lugo? Como poeta, escritora, profesora, maestra, madre abnegada, esposa. Bueno, en primer lugar yo no soy ni una gran escritora ni una gran actriz, no creo que me recuerde nadie por eso, pero a mí, sinceramente, lo más que me interesa en el mundo es ser recordada como madre de Flavi, de Poli, de Tere, de Carly, de Margie y de Pili, porque para mí esa es la gran obra que yo he hecho, porque mis hijos son seres humanos maravillosos que están tratando de hacer un mundo mejor de este mundo. Y eso es lo que a mí me ha interesado en mi vida, crear seres, ayudar a seres que puedan mejorar el mundo en que viven, porque es un mundo tan difícil, ¿verdad? Otra cosa que quizás por eso me recuerden es por los cuentos infantiles, porque cuando trabajaba en WIPR escribía un cuento todos los días y llegué a escribir alrededor de 300 cuentos infantiles. Y actualmente pues he publicado algunos libritos que han tenido cierto éxito y una obra de teatro que se ha presentado hasta en Nueva York. Este año pasado se presentó en Nueva York en el teatro del Museo del Barrio y yo fui a ver mi obra convertida ya en un musical casi de Broadway porque tenía música hecha especialmente y todo. Y los cuentecitos que he escrito, algunos también tienen el valor de que fueron ilustrados por Poli, mi hija, que Poli es la segunda de mis nenas que se ha dedicado también al arte e ilustra muchos libros y ella me ha ilustrado 2 libros. Pero creo que lo más importante en mi vida ha sido eso, mi labor como madre. Yo quiero que me ¿Ha tomado recuerden. vida alguno de esos cuentos con Tere Sí, en su como, programa? Porque queremos mencionar que nuestra Flavia Lugo Marichal es la honorable madre de nuestra María Chusema. sí, pues imagínense, ella aprendió todo eso también en la casa. Nosotros le teníamos un teatrito. Mi marido le hizo un teatrito y él les hacía las figuras y yo le hacía los trajes y escribía las historias. Y ellas hacían teatro en la terraza de casa, ponían una sábana que era el telón y nosotros éramos los espectadores. Así que todo eso, fíjate, lo han aprendido con nosotros, ¿verdad? Con mi marido y conmigo. Y yo me siento tan orgullosa de eso cuando veo que Tere sí que es una escritora estupenda, ¿verdad? Maravillosa y hace tantas cosas ha hecho tanto por los niños. Y todos mis hijos se dedican a tareas que pueden ayudar mucho de algún modo a la humanidad y a mí eso me satisface mucho. Uno de sus cuentos más famosos es Mi amigo el duende. ¿Cómo nació ese duende? Tiene una ¿Dónde historia. estuvo encerrado por mucho tiempo? Bueno, yo lo escribí como un cuento para las alegrías infantiles de la WIPR cuando yo escribía un cuento diario. Ese cuento se quemó en el fuego que hubo en la estación, que se quemaron muchas cosas mucho más importantes que mis cuentos, pero para mí mis cuentos eran importantes y se quemaron. Bueno, pero después de eso pasaron unos años, ya yo me había casado, tenía 3 nenas y un día pensé en mi casa, caramba, aquel cuento que yo escribí, podría yo hacer una obra de teatro con él. Y me dediqué a una tarde entera y saqué el cuento, en una tarde hice la obra y la guardé en una gaveta, porque yo vivía en Yauco entonces, nos habíamos ido a vivir a Yauco y yo no tenía modo de presentar esa obra, la guardé. Después nos volvimos a vivir acá porque mi esposo volvió a la universidad y un día una amiga me dijo, Flavia, yo quiero hacer una obrita de teatro para niños y no tengo nada, ¿tú no tienes algo por ahí? Y yo dije, claro, mira, pues llévate esta obra y móntala. La hizo en la escuela y la vio Poldín Santiago Lavandero, que entonces dirigía teatro escolar, eso era nuevo en Puerto Rico para los maestros que hubiera en todos los pueblos un teatro y un maestro preparado en teatro. Y entonces Poldín me llamó cuando la vio y me dijo, Flavia, vi una obra tuya que me gustó muchísimo y dicen que es tuya, pero no tiene ni tu nombre, me la dieron sin tu nombre. Y yo dije, sí, es mía. Y me dijo, te la compro por 500 pesos para teatro escolar. Y yo dije, Poldín, tanto. Me dijo, Flavia, no digas eso, lo que uno escribe vale. Y me pagó 500, yo me iba a morir, yo estaba sin trabajar en mi casa, esto fue en el 62 o por ahí, y entonces 500 pesos eran 500 pesos. Y yo me volví loca y la presentaron aquí en casi todas las escuelas. En Puerto Rico yo he ido a verla a todos los pueblos, ya me cansaba de verla. Y había un muchacho que había trabajado en esa obra 3 veces.
Y me había dicho una vez, doña Flavia, algún día yo voy a convertir eso en un musical. Y yo, pues nada, eso pasó hace años. Y un día me llama desde Nueva York, doña Flavia, ya el cuento está convertido en un musical. ¿Cuánto me cobra por...? Yo dije, nada. Yo no cobro nunca nada por mis cosas, las que yo escribo. Nada. Lo único que me paga es el pasaje para ir a verte. Y fui a verlo en el en el teatro del Museo del Barrio, montado con todo, con orquesta, con música hecha para el amigo Duende, canciones preciosas hechas para el amigo Duende, un teatro de 600 butacas lleno 2 o 3 días, con niños, los niños disfrutando, la iluminación preciosa. Bueno, yo me sentía como una diva de Hollywood. Yo recuerdo ese proyecto porque yo fui parte de ese proyecto también. Yo tomé cursos de teatro cuando se incursionó en una modalidad que se llamaba quimestre. Incluyeron, y después los semestres también tuvieron clases de teatro. Y una de las obras que montaban por predilección, por el tema, por la temática y por la simpatía que sentíamos nosotros hacia la obra, era Mi amigo el Duende. Se montaba en muchos escenarios. Yo audicioné para ser duende, pero con este tamaño, pues obviamente hubo personas que me llevaron la ventaja. De hecho, la persona que obtuvo el primer lugar, genuinamente, era una persona muy reconocida en las tablas, que era estudiante, pero era muy reconocida en las tablas. Fue una excelente selección, pero yo participé de la producción desde otro lugar, ¿verdad? Y me disfruté muchísimo ese montaje y sobre todo el mensaje que nos transmitía, que posiblemente a lo mejor yo no la hubiera conocido porque no me la daban en la escuela, no era parte del currículo en la escuela, pero fíjense cómo el teatro, las bellas artes nos traen experiencias adicionales que nos exponen a mensajes positivos. Claro. ¿Qué recomendaciones le daríamos nosotros a estos jóvenes que están en proceso de formación referente al uso del vernáculo y referente a estudiar para superarse, para tener mejores oportunidades de vida, con esa experiencia de vida que usted ha tenido? Que amen lo que tienen, que amen los estudios, que traten de salir lo mejor, de sacar lo más que puedan de los estudios. Hay veces que se pierde el tiempo y entonces el tiempo es tan importante. No podemos perderlo porque luego no lo vamos a tener. Yo sinceramente creo que ir a la universidad, estudiar, es una de las cosas más hermosas que se le pueden presentar. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Los que tengan la oportunidad de estudiar, que aprovechen el tiempo, pero sobre todo que amen lo que hacen. Eso es lo más importante del ser humano. Si uno ama el trabajo que uno hace, o lo que uno escribe, o lo que sea, es feliz. Esa es la principal. Hay gente que escoge carreras simplemente porque van a tener mucho dinero, pero el dinero no da nunca la felicidad. La felicidad la da el hecho de tú saber que estás haciendo algo por alguien y que vas a dejar en tu vida un camino, por lo menos. Yo voy haciendo caminos, ¿verdad? Caminos de la tarde, como decía Machado, lo que sean, pero haciendo un camino. Y me parece que el amor, el deseo de ayudar, tiene que estar presente también en lo que uno hace en la vida diaria. Todo, hasta cocinar es importante. A mí me encanta, por ejemplo, entrar a la cocina y cocinar para mis hijos. Cualquier cosa que uno haga y lo hace con amor, eso le da la felicidad. Todo el mundo dice, tú eres la imagen de la felicidad. Y yo he sufrido porque perder a mi marido, que era pues el hombre más importante de mi vida, pues fue un dolor tan grande, pero sin embargo yo he sido feliz, yo soy feliz, amo a mis hijos. Ahora tengo un hombre en mi vida que es uno de los bisnietos que me tiene loca. Así que yo sinceramente creo que para cada cosa, estos mismos muchachos que están aquí en un estudio, si aman lo que hacen, van a ser felices. Ahora, si lo hacen nada más por ganarse el dinero, eso nunca va a dar la felicidad. Importante. ¿Hay algún otro mensaje que usted quiera transmitirnos para algo que quiera expresar, finalizando Pues que estoy muy agradecida de ti, que me has dado esta oportunidad. Ya cuando uno llega a los 87 años, como que los días se van acortando, ¿verdad? Y a veces uno pues piensa, esto será lo último que yo haga. Yo creo que no, yo creo que todavía voy a vivir un poquito más y además ya tengo escrito que me muero bajo protesta, porque me encanta el mundo en que he vivido, de verdad, yo amo el mundo, tengo amistades maravillosas, amé mucho a mi esposo, adoro a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, así que si me voy de aquí me voy a ir bajo protesta, pero he vivido, gracias a Dios, a que he amado lo que he hecho en mi vida y que tuve unos papás que me quisieron mucho también, tuve una familia que me quiso, que me dio la oportunidad de ser, ¿verdad? Así que pues, lo único que les pido es que amen las cosas que ustedes hacen,
Qué bien, y como estamos en homenaje a esta escritora puertorriqueña, líder educativa, como hemos mencionado a través de su vivencia, hoy es el homenaje de ella. Vamos a poder tener un conversatorio a partir de esta entrevista que hemos visto, donde usted va a poder preguntarle todas las cosas que vinieron a su mente a partir de las ideas que fuimos trayendo. Pero también dejamos ahora a alguien que le trae un bonito recuerdo a través de la música, de esas vivencias espectaculares que nosotros hemos vivido en la vida, porque la música nos hace recordar, al igual que la literatura. Vamos a dejar ahora al cantante Junior Avilés, quien va a tener una interpretación, ya es parte de la casa, lo conocemos en otros programas que hemos hecho, pero viene a cantarle en señal de homenaje a nuestra Flavia Lugo Marichal. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Triste caravana de recuerdos por mi mente han pasado, rastros de nostalgia que han dejado un amor ya fracasado, ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado, labios que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encantos, donde ni la pena puede ahogarse en la inmensidad de un llanto, y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio, y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras. Triste maldición. Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida, perdida en el espacio, y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras. Triste maldición.